Vamos a empezar ya la clase de hoy. Voy a intentar ir directamente a la materia y después también, como decíamos, Kevin va a presentar su clase en cuanto a los profetas. Recuerdo una vez estando en Cuba, asistí a un instituto bíblico. El instituto bíblico me impresionó muchísimo. Los estudiantes básicamente tenían unos folios de papel que nosotros les trajimos y unos lápices y bolígrafos Bic que nosotros también le habíamos traído. Los bolígrafos Bic fue un gran tesoro para ellos. Me impresionó por dos razones. Una fue la pasión de los estudiantes, que sin tener toda la parafernalia de aparatos que nosotros tenemos aquí, simplemente un folio, un boli Bic, estaban tan dispuestos a aprender. La segunda cosa que me impresionó fue la pasión del profesor. Era un chico joven de unos 30 años, había estudiado en la Universidad de La Habana y había estudiado historia. Así que la clase que él dio ahí fue historia de la iglesia. Y era una iglesia bautista, así que cuando estuvo hablando de los bautistas lo hizo con pasión, lo hizo con mucho corazón. Me impresionó ver eso y me hizo pensar también, me ha hecho pensar en la clase que vamos a estar nosotros viendo durante este año, si el Señor lo permite, una clase donde tenemos la oportunidad de aprender, donde tenemos a nuestras manos todas las cosas que podemos utilizar, desde ordenadores y tablets y iPads y iPhones y todos esos aparatos, y tenemos todas esas cosas, pero hay algo que no podemos dejar en casa, y es el corazón. Ya no digo el cerebro, yo creo que allí donde vamos lo llevamos, pero el corazón, de venir aquí al Instituto Bíblico con un deseo de aprender, de poder realmente crecer en el Señor, en su palabra, y no solo en el conocimiento. Yo voy a dar una materia que va a ser más académica tal vez, porque es historia. Y historia siempre va unido a ciertos tópicos académicos. Kevin va a tratar directamente la palabra de Dios, los profetas. Pero ambas cosas tienen que estar enfocadas en un mismo objetivo, y es conocer más al Señor Jesucristo. Amén. La historia no debe llenar nuestra cabeza de datos, sino nuestro corazón de un amor más genuino hacia el Señor Jesucristo. La clase que yo voy a dar le hemos llamado Historia del Remanente. Ya explicaré ahora por qué no es historia de la iglesia o historia del cristianismo, sino historia del remanente. Vamos a tener que usar un libro de texto para poder hacer lecturas adicionales. De hecho, no son 2 o 1 o 4, son 3 libros de texto. El primer libro es La Iglesia Peregrina. Es un libro muy, muy bueno. Lo tengo en PDF, así que no vais a necesitar comprarlo. Lo voy a compartir para que podáis leerlo a través del ordenador en PDF. Y es un buen libro. Yo lo leí por primera vez en inglés, me impresionó. Y encontrarlo en castellano fue de verdad una gran bendición, así que os lo voy a pasar. El segundo libro va a ser Paleocristianismo en España. Ahora no pretendo hacer negocio con mi libro, de hecho voy simplemente a venderlo por el precio que costó hacerlo, pero sí que me gustaría que lo leyerais porque va a tratar ese libro justo muchas de las cosas que estaré dando en la clase. Así que si no tienes copia del libro, pídeme 3 o 4, una Yo lo compré. Una para ti y otras para regalar, y así podéis tener. Pero paleocristianismo nos va a ayudar también a hablar de ciertas cosas en la historia del cristianismo que a veces no se mencionan en algunos libros que quisimos recoger ahí. Hay un libro también, hay 2 lecturas que me gustaría intentar animaros a leer. Uno es el libro de los mártires de Fox, Fox's Book of Martyrs en inglés, está en castellano también. Si no habéis leído este libro, es un libro que vale la pena leer, aunque hay que tener mucho estómago para leerlo. Hay muchos de los pasajes, de las historias que recoge el libro que os van a hacer llorar. Y por último, hay un libro que se llama Christian Mirror. Lo pronuncio bien, es el que está traduciendo Pablo Ortega. He puesto Christian Mirror, pero es... Sí, está bien. No, es Martyr's Mirror. Martyr's Mirror. Ya, yo puse Christian Mirror, Martyr's Mirror. El espejo de los mártires. Pablo Ortega está traduciendo este libro que tiene 500 y pico páginas. Me gustaría que fuera uno de los libros, si no todo, pero le pediría a Pablo que al menos nos permita a la clase tener ciertos capítulos o ciertas cosas que él haya traducido. Le ayudaremos también a corregir lo que sea de gramática o los errores de tipografía. Le ayudamos a él y a la vez nosotros leeremos este material
que una vez más, igual que el libro de los mártires de Fox, nos va a hacer llorar, pero va a poner fuego en nuestra alma. Porque una de las cosas que debemos ver desde un principio es que hoy en día la iglesia no está siendo perseguida. Vivimos en la época de la Odisea, lo tenemos todo, lo disfrutamos todo, y por desgracia eso está empobreciendo más que nunca a la iglesia. La persecución nunca ha sido un enemigo de la cruz. La persecución ha hecho fuerte a la iglesia y nos ha permitido defender la verdad. La presentación de la clase va a ser a través de estos libros, a través de las clases que debéis tomar apuntes, y también iremos compartiendo de tanto en tanto algún material extra, alguna fotografía, vídeo, imagen o lo que sea para enriquecer la clase. Ese es el objetivo, las lecturas y sobre todo la toma de notas es algo muy muy importante. Ahora, ya entrando en materia, debemos distinguir varias cosas cuando hablamos de historia. Lo primero es el estudio de la filosofía de la historia. Porque creo que todos hemos estudiado algo de historia. Historia de las civilizaciones, historia de Grecia, historia de Roma, historia de España, historia de Cataluña, lo que sea, historia. La historia es el estudio de los eventos de la humanidad. Pero no solamente los eventos, sino también los personajes que intervinieron en ellos y las ideas y filosofías que dieron lugar a las culturas y sociedades del pasado. Estudiar historia quiere decir saber qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, qué es lo que había de trasfondo. Por eso casi cuando uno lee historia es apasionante ver la vida de los que fueron protagonistas de la historia. Ahora, es interesante porque desde un punto de vista humanista, la historia se estudia bajo los principios del marxismo. Es decir, la lucha del proletariado, el control de las masas, la revolución. Recuerdo un profesor que tuve en bachillerato, profesor de historia, que decía que no había otra manera de estudiar la historia que no fuera desde un punto de vista marxista. Y yo y los demás también pusimos una cara de ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, la historia cuando se estudia desde el punto de vista secular, se estudia desde un punto de vista humanista. Es decir, Dios no está en la historia. Han sacado a Dios de la historia. Han sacado la providencia de la historia. Han sacado de la historia cualquier cosa que marque algo espiritual. Simplemente estudian los eventos. En inglés hay un juego de palabras que me encanta. His story. His story. Traduzco su historia. El estudio de la historia es el estudio de su historia, es decir, la historia de Dios. Para el creyente, la historia es de hecho el resultado de los actos de la providencia de Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos perfectos. Eso es la historia. Lo voy a volver a repetir, aunque lo tenéis ahí en la pantalla. La historia es el resultado de los actos de la providencia de Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos perfectos. Hay una palabra que Dios nunca ha dicho. La palabra es ups, me equivoqué. Dios hace todo con diseño, con propósito, con providencia. ¿Puedo usar la palabra soberanía? Dios todo cuanto hace lo permite en su omnisciencia. No hay nada que le coja de sorpresa. No hay ningún error que Él cometa y diga, wow, me he equivocado. Al contrario, la providencia de Dios actúa en los eventos del hombre para conseguir los propósitos y diseños que Dios había determinado. Llegado el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació en el lugar que Dios había escogido. En el tiempo en que Dios había escogido, cuando el Imperio Romano gobernaba en el Mare Nostrum, en el Mediterráneo, cuando Israel estaba esclavizado a ese imperio, Dios nos escogió el siglo XXI para enviar a su Hijo. Nos escogió el siglo III o el siglo II antes de Cristo. Escogió el momento oportuno, el lugar oportuno que en su soberanía Él había determinado. Y debemos ver que de la misma manera y a lo largo de la historia, Dios ha controlado todos los eventos del hombre. Por lo tanto, debemos revisar la historia.
Y no mirar la historia como el hombre la ha presentado desde el centro humanista, que el hombre es la medida de todas las cosas y que es el hombre quien hace y deshace a su antojo, sino ver que Dios ha permitido todo y estaba en control de todo. Dios pone reyes y quita reyes. Sí, es muy difícil justificar la maldad del hombre a lo largo de la historia. Cuando uno lee los imperios antiguos, queda asombrado de la vanidad, de la vileza de muchos de aquellos gobernantes. No hace falta ir mucho tiempo atrás, recordar Hitler. Estamos hablando de hace 50, 40 años, cuando los campos de concentración estaban exterminando al pueblo judío, al pueblo escogido por Dios. Y Dios parecía que no intervenía. Parecía que Dios no hacía nada para defender a la niña de su ojo, a Israel. Llegar a esa conclusión es tontería. Dios estaba, aún en el sufrimiento, aún en el holocausto. Dios tenía un propósito. ¿Me permites un inciso? Sí, sí. Eso dijo el Papa de Roma, ¿dónde estaba Dios cuando estaba pasando esto? Hizo unas declaraciones no hace mucho tiempo. No sé si este Papa o lo anterior. Me parece que era este. Pues Dios estaba allí, controlando. Ah, ya lo sé, pero él, siendo quien es, Claro. Así que la historia ha sido escrita por Dios, es su historia. Pero cuando vamos a los libros, cuando leemos los libros de historia, aún los más catedráticos, los más eruditos, olvidan a Dios. De hecho, es curioso, uno de los historiadores reconocidos es Will Durant, un matrimonio de historiadores, tanto él y su esposa. Escribieron un set de libros, creo que son, si mal recuerdo, unos 10 volúmenes, de historia de las civilizaciones. Will Durant era católico. Will Durant habló un poquito de Dios y la providencia. Un historiador, Toynbee. Toynbee es el historiador clásico en el estudio de las civilizaciones. Pero Toynbee fue el último historiador moderno en citar la providencia y a Dios en los eventos de la historia. A partir de Toynbee en adelante, los nuevos historiadores ya no escriben de la providencia de Dios o de Dios en la historia. De hecho, una de las notas que he puesto ahí es que la historia ha sido escrita por los vencedores. Y es verdad, más o menos. Desde la guerra de las Galias, escrita según nos dicen por Julio César. Por supuesto, él pone muchos colores a sus campañas militares. Él fue el vencedor. Pero, ¿qué hubiera pasado si la guerra de las Galias, en vez de haber sido escrita por Julio César, hubiera sido escrita por los galos? Tal vez hubiera habido otra historia de las Galias. El humanismo ha intentado sacar el concepto de Dios y su providencia en los eventos históricos. Quieren borrar a Dios de la imagen. Y no solo se estudian los eventos, sino que estos se observan con unas gafas de la presuposición del historiador. Es decir, según como piensa el historiador, así interpreta los hechos. El historiador no se convierte en un mero testigo ocular de lo que está haciendo y luego escribe. Permítanme decir, es como muchos de los periodistas. No todos, y voy a defender aquí la carrera de los periodistas, pero hay muchos periodistas que simplemente enfocan la cámara a aquello que quieren que ellos vean el resto de las personas. Y de esta manera la información que llega a nuestras manos es una información trucada, una falsa información, una información transgiversada. Es horrible, pero es lo que está pasando. Como esto lo sabemos, porque está pasando en nuestros días, solo hace falta ver los últimos eventos aquí en España, desde el 11 de septiembre, también la huelga general, que parece que solamente eran 4 gatos, según nos dicen, y resulta que había casi 2 millones de personas, según otras informaciones. Por las informaciones ahora en las votaciones de Estados Unidos. Y el New York Times, que ha hecho lo que ha querido, como que si todos estamos cogiendo de las basuras para comer y cosas así. Por ejemplo, todas esas cosas muestran que la información que llega a nuestras manos es una información que la debemos tener cuidado. Por eso hay una escuela que se llama la escuela revisionista. Ahora, yo no soy muy a favor de la escuela revisionista histórica. Los revisionistas también han metido sus propios conceptos y sus propias presuposiciones. Pero sí que es cierto que debemos empezar a ver la historia desde una nueva perspectiva, una revisión de la historia. ¿Por qué? Porque nos hemos creído las mentiras de la historia. Por ejemplo, el neodarwinismo, con su interpretación de prehistoria. ¿Hay algo que sea prehistórico?
No. Si existe, existe dentro de la historia. Por lo tanto, no hay una prehistoria. Ahora, yo sé el concepto que hay detrás de prehistoria, por supuesto, pero todo el darwinismo, la evolución, cualquiera hoy en día puede hablar en contra de la evolución, te cortan el cuello, te tildan de ignorante, de bobo, de que te has creído tú, Cuando hay verdaderos científicos, a través del grupo del diseño inteligente, que aún sin creer en Dios, porque algunos son ateos, están cuestionando el neodarwinismo. Así que una vez más nos encontramos con una información que ha sido totalmente cambiada a favor de aquellos que la proponen. También debemos hablar de la arqueología prohibida. En inglés hay una cosa que se llama out of place artifacts. Mi ordenador ha cambiado artifact y ha puesto artefactos. Bueno, la idea son utensilios arqueológicos que están ahí y que están fuera de lugar. Por ejemplo, imaginaros encontrar una bombilla en Egipto en el tiempo de Tutankamón. ¿Verdad que sería algo fuera de lugar? Pero lo han encontrado. Ahora, no es una bombilla como las bombillas que nosotros usamos, pequeñitas de vidrio y así. Son bombillas muy grandes, son utensilios, son artefactos que hacían luz, o al menos así se interpreta de lo que han encontrado. O, por ejemplo, también una batería en el Imperio Babilónico. Había maneras de poder hacer, a través de unos cables, hacer baterías. ¿Me hace un tambor, Kevin? Sí, ¿una batería o una batería? O de cocina. Una batería de cocina. Pues han encontrado los arqueólogos cosas que no pueden explicar. Que dicen, ¿cómo esto existe en ese tiempo si no había manera de hacerlo? Hay cosas que no pueden explicar cómo las construyeron en su tiempo. Así que out of place artifacts y lo que han llamado la arqueología prohibida abre la luz al historiador arqueológico para descubrir cosas que son inexplicables. Hay misterios en la historia. La negación del mundo espiritual es otra cosa que cuando estudiamos historia debemos ver. Los historiadores niegan el mundo espiritual, niegan la existencia de seres malignos, de espíritus malignos. Eso no es científico. Parece que la ciencia tiene el derecho de decir lo que es real y lo que no es real. La ciencia, su objetivo es medir, pesar, controlar. Todo lo que no es medible y pesable no puede ser que la ciencia diga es verdad o no es verdad. Hemos hablado de esto en apologética. La ciencia no puede probar a Dios. No puede. Pero tampoco puede desmentirlo. La ciencia puede probar si aquí hay un gas, aunque no lo vemos, a veces ni lo sentamos, pero la ciencia tiene métodos para saber que aquí hay gas. Pero la ciencia no tiene métodos para probar que Dios existe. Dios está por encima de la ciencia. Y cuando la ciencia entra en esos terrenos, ya no es ciencia, ya es teología. Así que los científicos dejen la teología para los teólogos, por así decirlo. La fe no es una contradicción a la ciencia. La fe es la certeza de las cosas que aún la ciencia no puede probar. Y hay misterios sin resolver en la historia. Las mentiras de la historia las voy a resumir en estos puntos. Conclusiones erróneas, transgiversaciones de los hechos, es decir, cambios de cosas que son mentira y las hacen verdad y mienten alrededor. Teorías conspiratorias, wow, todos son conspiraciones. Me es asombroso el 11 de septiembre, no sé si habéis visto algún vídeo por ahí, que todo estaba perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos, que puso cargas explosivas en las torres y que explotaron debido... Bueno, pues a lo mejor hay alguien por ahí que lo hizo, no lo sé. O a lo mejor no, por eso es una conspiración, ahí lo dejamos. Destrucción de las pruebas. ¿Cuántas pruebas, evidencias, artefactos, es decir, utensilios, que comprometen la opinión mayoritaria han sido destruidos? El caso típico de las pisadas de dinosaurios al lado de pisadas de hombres. Han habido falsificaciones, pero han habido destrucciones de esas evidencias. Todo lo que no cuadra en el sistema es destruido. Creo que fue el mes pasado, y os mencioné esto ya en la iglesia, encontraron en unas cuevas huesos fósiles, restos fósiles, de un hombre de Neandertal, un Homo erectus, es otra palabra para ti y para mí, o sea, un hombre normal, y después otro simio, que no sabían bien de qué grupo ponerlo, era algo que nunca habían encontrado, no era un primate, no era un mono, era un homínido,
pero nunca habían encontrado. Y lo que hicieron con esos huesos y investigaron su cadena genética y de repente han descubierto que los neandertales, nosotros, los Homo sapiens y también esta especie se cruzaron entre ellas. En el código genético hay restos que muestran la prueba que tanto los neandertales como otras especies, según lo que ellos nos dicen, se cruzaron. Pero esto no lo han dicho mucho, ¿verdad? No ha salido en el National Geographic de este mes. ¿Por qué lo callan cuando no saben qué hacer? Es toda una conspiración. Bueno, la negación de lo innegable también. Y por último, el hombre como el centro del universo que antes mencionábamos. Historia de la historia. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque debemos entender el método científico para estudiar la historia de la Iglesia. Debemos entender el método histórico para poder ahora acercarnos a los eventos de la Iglesia, a las fuentes originales de la historia, los documentos, los anales, los monumentos también, a través de la arqueología, las investigaciones históricas, los arqueólogos, los antropólogos, todo ese mundo científico que hay alrededor nuestro y el cual no rechazamos, pero utilizar sus herramientas para aplicarlas de la manera correcta. Y en ese aspecto la historia se convierte en una ciencia aplicada al estudio de la Iglesia. Y no debemos tener miedo de ello, al contrario, porque vamos a descubrir cosas muy interesantes. Cuando hablamos de historia, fijaros que he puesto historia cristiana. Y voy a distinguir ya desde este mismo momento entre el cristianismo y la Iglesia del Señor Jesucristo. No es lo mismo, aunque lo parece. No es lo mismo. Tenemos datos que nos hablan de la historia del cristianismo, y voy a decir el cristianismo nominal, ese movimiento que tiene eventos, filosofías, escritos, y que tiene un montón de personajes, pero que a la vez muchos de esos personajes nunca fueron redimidos por la sangre del Cordero, no fueron nacidos de nuevo, no eran salvos, no eran personas que formaban parte de la Iglesia de Jesucristo. Simpatizantes del cristianismo, seguidores de una idea, de una filosofía de vida, pero no salvos. ¿Ves la diferencia? Por eso cuando leemos, por ejemplo, a nuestro querido Flavio Josefo, un historiador judío que a través de la guerra de los judíos y de otros escritos que él realizó, nos habló incluso del Señor Jesucristo. Ahora él no dijo que Jesucristo era Dios, él dijo que había un hombre llamado Yeshua HaMessiah, el Mesías de Jesús, el Mesías, si es que se le podía llamar hombre. Él quedó asombrado de los milagros que hacía este hombre. Para él Jesús fue un hombre. Pero Josefo, aunque nos habla del principio del cristianismo, no era una persona salva. Lo mismo con Plinio, Plinio joven, Plinio el viejo y otros escritos, historiadores romanos que podríamos mencionar. Nos hablan del cristianismo, pero ellos no fueron cristianos. Eusebio de Cesarea va a ser el primer historiador cristiano. Y él nos va a aportar una serie de datos interesantísimos. Pero solamente el Señor sabe si Eusebio de Cesarea era salvo o no. Porque lo que él mostró fue un compromiso, una contemporanización con la verdad. Cuando fue expuesto a la creencia de que Cristo era Dios y tenía la misma esencia del Padre, él tomó una postura a medias, diciendo, bueno, es casi como si fuera Dios, pero no lo es. Negar la divinidad del Señor Jesucristo es negar uno de los fundamentos de la fe. Así que Eusebio de Cesarea, que fue íntimo colaborador con Constantino en el 312 hasta el 327 en todo el concilio de Nicea, Eusebio tomó una postura que hoy en día diríamos, ese hombre no tenía nada de ser salvo. Entonces ya empezamos a ver la diferencia entre historia del cristianismo e historia de la Iglesia. Otra cosa, tenemos los escritos de los padres de la Iglesia, hay muchos, nos van a ayudar a entender cómo creían los primeros cristianos. Pero también tenemos los escritos de los apologetas, o los escritos monásticos, los monasterios. Aquí ya estamos entrando en lo que sería la Iglesia católica, apostólica y romana. Tenemos también los tribunales de la Inquisición y lo que nos dice esos tribunales. Hoy en día, a través de la escuela de los revisionistas, se está traduciendo mucho de los anales de la Inquisición.
Y estamos descubriendo cosas que nos asombran. También tenemos los escritos de la Reforma y tenemos los escritos de la Contrarreforma, tenemos los escritos de los puritanos. Todo esto nos ayuda, nos abre los ojos a cosas, a datos del cristianismo. Pero la Iglesia no es el cristianismo. El cristianismo es ese movimiento, que vamos a decir histórico, social, muy real. No digo que no estuviera formado por verdaderos creyentes cristianos, pero lo que quiero hacer una diferencia, y ese punto que voy a estar transmitiendo en esta primera introducción, es que existe una diferencia entre el cristianismo nominal y los verdaderos nacidos de nuevo. Y que incluso, como ya veremos, el cristianismo nominal estuvo en contra de los verdaderos nacidos de nuevo. Prueba de ello la Inquisición. Prueba de ello a una reforma que persiguió a muchos de los verdaderos creyentes. Y esto nos choca, pero lo veremos. Veremos las persecuciones que los anabaptistas tuvieron por los grupos reformados. La Contrarreforma, que también atacó a muchos de los reformados que sí que eran creyentes. Veremos también los puritanos y las luchas de identidad de ese grupo. Ahora, hemos hablado de historia eclesiástica o historia del cristianismo. Historia de los eventos del cristianismo como movimiento político, social, económico, seguido de la línea de la iglesia gubernamental. ¿Habéis visto? Eso es clave. En la historia del cristianismo va a estudiar la iglesia del gobierno, la iglesia de los que mandan. ¿Quién va a hablar de una iglesita llamada Iglesita Bíblica Bautista de Castelpipal? Muy difícil, nadie va a hacerlo. Pero por supuesto todos van a decir si el Papa ha ido aquí, ha ido allá, o ha hecho esto, o ha hecho lo otro. ¿Por qué? Porque la historia del cristianismo nos ha hecho pensar que el Papa es la representación de la iglesia. No es así. Se traducía la persona de la vista. El verdadero creyente es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso cuando estudiamos la historia del cristianismo, es estudiar la iglesia católica, la iglesia protestante, porque hay países protestantes donde todo el mundo es protestante y sin embargo vive como el mismo diablo. Y lo mismo pasa con la iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega. Son las iglesias del gobierno, pero no es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. El estudio del cristianismo, el estudio de los papas, de los sínodos, de los tratados, concilios, guerras, pero la historia de los grupos disidentes es lo que a nosotros nos interesa en esta clase. Los grupos disidentes fueron los grupos que salieron de aquí, o que nunca estuvieron aquí, y que formaron un grupo aparte, al cual le vamos a llamar el remanente bíblico. Un grupo de personas que creían en el Señor Jesucristo como único Dios, Salvador personal, y que creían que su conciencia estaba ligada a la palabra de Dios, no a un hombre, no a una filosofía, no a una mera idea, sino que su mente, su conciencia, en la libertad individual, estaba ligada a la palabra de Dios. Eso es lo que hemos llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Y por desgracia hemos olvidado estudiar este grupo. Hemos olvidado estudio real, por ejemplo, el estudio de la doctrina. En los institutos o seminarios bíblicos, universidades teológicas, le llamamos teología dogmática. El estudio del dogma. Cómo poder entender por qué hoy creemos lo que creemos. ¿Creían los primeros creyentes en lo que hoy creemos? ¿O no lo creían? ¿Cómo hemos llegado a los conceptos del bautismo por inmersión en vez de por aspersión? ¿Cómo hemos llegado a la defensa de la cena del Señor como algo simbólico en vez de una Eucaristía católica? El estudio de la dogmática o la historia de los remanentes, que nosotros veremos, historia de las denominaciones. Porque están los bautistas, y están las asambleas de hermanos, y están los presbiterianos, y están los menonitas, y ¿por qué están tantos grupos diferentes? ¿Quién ha estudiado la historia de las misiones? Eso sí, yo sé que en algunos institutos se ha hecho, no sé qué, creo que tú tomaste clases de esto. Es apasionante. ¿Cómo empezaron las misiones? El desarrollo del cristianismo. ¿Quién fue los primeros misioneros en la antigüedad? Historia de las herejías. A eso le hemos llamado teología comparativa. Cómo poder ver las herejías, por qué surgieron, cómo fueron confrontadas y quiénes las creyeron. Y eso es algo importante estudiar. Historia de las religiones y sectas. También aquí lo hemos estado realizando en la Fundación Bíblica.
Historia de los movimientos contemporáneos, la neoortodoxia, el pentecostalismo, el neoevangelicalismo y la palabra fundamentalismo. Que hoy esa palabra casi es un insulto, ¿verdad? Si alguien quiere decirte retrógrado y quiere decirte cabeza cuadrada y asesino o algo así, pues se llama fundamentalista. Cuando en realidad el término fundamentalista se utilizó para referirse a un grupo de creyentes de diferentes denominaciones, entre ellas bautistas, presbiterianos, wesleyanos, metodistas, de las asambleas de hermanos o bíblicos que se unieron para luchar en contra de la neoortodoxia y que dijeron, creemos en los fundamentos de la fe. Y escribieron muchos artículos que un señor rico en Estados Unidos recopiló, publicó en una serie de libros llamados The Fundamentals, los fundamentos, y dio esos libros gratuitamente a todos los pastores en Estados Unidos. Y ahí empezó un movimiento histórico que defendía los fundamentos de la fe cristiana. Y cualquier creyente que quisiera decir, yo creo en la Biblia como una única autoridad de fe y práctica, se consideraba fundamentalista. Hasta que, y hablaremos de esto también, de este grupo de remanente, hasta que cambiaron las cosas y el fundamentalismo se convirtió en algo sinónimo del terrorismo islámico, o en algo sinónimo a personas de poca visión y anticuadas y anticiencia. Y ahora es un fundamentalista, es algo horrible, así que mejor no utilizar ese nombre, ¿verdad? Sin embargo, qué triste, porque el nombre cristiano pasó lo mismo, un insulto. Los cristianos eran seguidores de Cristo, fueron perseguidos, utilizaron el nombre cristianos para referirse a ellos como seguidores del Señor. Un insulto se convirtió en un nombre de victoria. Ahora, no lo ves ahí, pero dice historia del remanente. En estos 5 minutos que me quedan, vamos a presentar lo que vamos a ver en este curso. Vamos a intentar ver quiénes forman parte de la iglesia. O sea, mi objetivo en estas clases no es estudiar historia del cristianismo. Y ya lo hicimos hace varios años atrás, estudiamos historia del cristianismo. Y vimos desde la Edad Media, y los concilios, y los inicios, y la reforma, y todo eso. Pero este no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es ver quién es la iglesia. Y también a quiénes debe estudiar la historia de la iglesia. Si lo que queremos estudiar es la historia de la iglesia, debemos determinar bien quién es la iglesia. ¿Es el Papa la iglesia? ¿Es la iglesia de aquí detrás, este edificio tan grande que hay en cada pueblo? ¿Es eso la iglesia? ¿O la iglesia es el conjunto de creyentes salvos por la gracia de Dios, redimidos en la sangre del Cordero? Que incluso algunos de ellos nunca formaron parte, como ya veremos, de la iglesia gubernamental. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Vamos a verlo esto más detenidamente, tanto en su uso griego como en su uso hebreo. Veremos un poco también la utilización a lo largo de la historia. Remanente, básicamente, hoy como introducción os diré simplemente esto, básicamente, remanente quiere decir lo que ha sobrado, un reducto, un pequeño grupito. Eso es un remanente. En nuestro concepto, el remanente es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera. No hay en la iglesia del Señor Jesucristo unos más santos que otros. Hay unos más carnales que otros, sí, eso es verdad. Pero todos hemos sido lavados y santificados en la sangre del Cordero. Por lo tanto, debemos también tener cuidado, y lo veremos, como el remanente es la verdadera iglesia. Y si alguien no está en la verdadera iglesia, está fuera de ella. Ahora, la verdadera iglesia tiene problemas, es cierto, y hablaremos de ellos. Pero vamos a ver cómo los remanentes son los redimidos del Señor. Y por otro también, qué grupos disidentes conocemos. Tengo ahí un mapa, yo sé que está un poco al revés, de hecho, si lo ponéis así podéis verlo mejor. Pero es un mapa de Europa y están ahí apuntados en color azul. Vamos a ver si lo veo mejor en el siguiente. En color azul están los que fueron antes de la Reforma. Y los que están en rojo son los que fueron después de la Reforma. A ver si lo veis ahí bien. Estamos en España. Mira, ahí está España, justamente ahí. Vamos a ver algunos, por ejemplo, los anabaptistas, los pietistas, los cátaros,
los albigenses, los valdenses, los menonitas. Ahí en Inglaterra vamos a ver los presbiterianos, los metodistas, aquí en Inglaterra, aquí, presbiterianos, metodistas, está al revés. Los hermanos abiertos, vamos a ver también los cabalitas, los discípulos de Cristo, los amigos, los Wyclifitas, que nombre más raro, los seguidores de Wycliffe, los seguidores de Wycliffe. Vamos a ver, por ejemplo, aquellos de la religión, así es como le llamaban en Francia, a un grupo también de los hugonotes. Los hugonotes, os suena, ¿verdad que sí? Los moravos, los hermanos moravos, los husitas. Vamos a ver a los cátaros, ya lo he mencionado, y los vamos a ver interesantísimo. Fijaros dónde están situados aquí en el mapa, al otro lado de Italia. Vamos a ver los novacianos, los albigenses aquí arriba en Italia. Vamos a ver los evangélicos. Vamos a ver quiénes son los evangélicos. Hoy en día nosotros somos cristianos evangélicos. Sí, pero no. Veremos lo que significa eso también. Y vamos a intentar seguir este pequeño esquema que estáis ahora viendo ahí en pantalla. Y básicamente lo que vamos a presentar en nuestra clase, y volveremos a este esquema con más detenimiento, es esto. Tenemos a pensar que la historia de la Iglesia viene desde la jerarquía católica, y entonces en la jerarquía católica se dividió entre los ortodoxos griegos y se dividió en la Iglesia Católica Romana. Y ahí de la Iglesia Católica Romana, ¡pum!, en un momento dado hubo una reforma, hubo una protesta formal, y ahí nacieron los protestantes. Así que los protestantes vienen a través de la Iglesia Católica y vienen por aquí de la jerarquía católica. Pero vamos a ver que esta visión que muchos libros de historia presentan es totalmente equivocada. Equivocada en un concepto básico. Es cierto que de la jerarquía católica hubo esta división. Los ortodoxos griegos, la Iglesia Católica Romana, y es cierto que dentro de la Iglesia Católica hubo un intento de cambio que dio como resultado los protestantes. Pero lo que no nos dicen muchos libros de historia es lo que vais a ver en este otro esquema. La asociación de iglesias tipo bautista es como lo hemos llamado, y veremos por qué, donde están, por ejemplo, los montanistas, los novicianos, los donatistas, los valdenses, los paulicianos, los golgomilos, los albagenses, los patarinos y otros grupos semejantes a ellos que nunca pertenecieron a la iglesia protestante. Y eso es un dato muy importante. Estos grupos de tipo bautista no salieron de la iglesia protestante y ¡boom! Antes de que se hubiera producido la deformación protestante, habían grupos de personas que nunca formaron parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, no tenían que protestar por nada, no tenían que reformar nada, porque simplemente ellos eran disidentes y podemos trazarlos. Sí, aquí ya lo hago bien, ya. Aquí, aquí los montanistas, todos estos grupos, podemos trazarlos directamente a los primeros cristianos del siglo I y II. Esto que voy a presentar, voy a intentar hacerlo despacio y de una manera prudente, por una razón. Porque hay falsas teorías. Una de ellas es la teoría del sendero de la sangre, the blood trail en inglés, que intenta mostrar que los bautistas van directamente a Juan el Bautista, que era el primer bautista de todos. A ver, este es un error histórico y un error de interpretación grandioso, por varias razones. Primero, la primera cosa que debo decir, los bautistas modernos podemos trazarlos a un momento dado en la historia. En mi opinión, después que los puritanos fueron para Estados Unidos en la iniciación de las colonias, con un caballero que empezó ahí un grupo aparte de los puritanos y empezó el movimiento bautista actual. Así que el sendero de la sangre es una idea falsa. No podemos hacer esa línea, pero sí que debemos interpretar que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por todos los nacidos de nuevo y podemos trazarlos a lo largo de la historia mediante lo que he llamado un hilo de grana, por así decirlo, que se va trazando, se va cruzando en diferentes grupos, en diferentes denominaciones, con diferentes nombres, que unos se identifican con un nombre y otros con otro nombre, pero que nosotros, por causa de nuestro estudio, le llamaremos
el remanente bíblico, la verdadera iglesia de Cristo. Formada por, sí, protestantes, y formada por reformados, formados también por bautistas y anabaptistas, por la asamblea de hermanos, por moravianos, por paulicianos y por tantos otros grupos que hemos mencionado en esta tarde. Este es lo que nos presenta el estudio que vamos a presentar a lo largo de este año. Intentaremos ir desgranando cada uno de estos puntos desde una forma científica, objetiva y lo más clara posible. No lo sé todo, y es algo también que os quería decir. Hay personas que lo saben todo, sobre todo las que leen un libro, me encantan esos. Leen un libro, ya lo saben todo. Cuando has leído 400 libros, por decir algo, te das cuenta de lo mucho que tienes por aprender. Así que no vamos a intentar presentar esta información como si fuéramos maestros en el tema, sino más bien estudiantes, intentando buscar la verdad en medio de un mar de mentira y en un mar de error. Deseo que el Señor bendiga estos estudios, pueda ser de bendición. ¿Esto lo presentas en el CD o así? O... Sí, perdona, voy a...